Es el día que el Señor ha hecho especialmente para cada uno de nosotros. El salmista decía, este es el día que ha hecho Jehová. A la casa de Jehová iremos, por tanto me alegraré y me gozaré en su presencia. Queremos darle la bienvenida a una hermana que nos visita. ¿Cómo es su nombre, hermana? Jenny. Sea bienvenida, usted nos honra con su presencia y a modo de introducción al tema, hoy queremos, Dios es bueno, y hablar sobre los desafíos de Dios en la vida de un creyente. Y no solo en la vida de un creyente, porque es que el desafío, nuestro hermano Abimael se refería que en esta semana, a pesar de todas las situaciones que hemos tenido, pues Dios nos ha ayudado. Es que Dios nunca va a dejar de ayudarnos. El que dude por un instante que Dios no nos va a ayudar, vana es su fe. No está creyendo, no está teniendo confianza en Dios. Y yo le digo, mi hermano, hay muchos desafíos personales en nuestra vida. Primero, por ejemplo, uno se cambia de ciudad. No voy a hablar cambiarse de país, cambiarse de ciudad. Vivíamos en Miami, venimos para Carolina del Norte. Es un gran desafío. ¿Por qué? Porque allá dejamos amigos, allá dejamos toda una vida establecida, todos unos mecanismos establecidos a los cuales tenemos que renunciar por el desafío puesto delante de nosotros. Esos son desafíos personales. Dígame usted cuando tenemos que cambiar de país, es decir, venir desde México, venir desde Puerto Rico, venir desde Cuba, venir desde Honduras, venir desde Nicaragua, a empezar a adaptarnos a las costumbres, a todas las leyes de este hermoso país. Pero Dios está con nosotros, porque Dios va a estar con nosotros en Japón, en la India, en el fondo del mar, en lo alto del cielo. Cuando viajamos en un avión, Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar. ¿Qué pasa con los desafíos? Yo estaba estudiando la palabra de Dios en esta semana antes pasada y la pasada, y Dios habló a mi vida por medio de los desafíos. Yo quiero que los desafíos los vamos a tener siempre los vamos a tener. Esos son desafíos personales, es decir, empezamos a estudiar, cambiamos de nivel en la escuela y entonces empiezan estudios nuevos para nosotros. Bueno, se me adelantó el pastor, gracias pastor. Aquí tenemos la definición de desafío, porque bueno, diremos, ¿qué cosa es un desafío? Se entiende por desafío un reto o competencia, es decir, cuando hay cierto tipo de rivalidad para provocar a otros. Desafiar es un verbo que hace referencia a competir, retar, provocar a alguien. Desafiar a otra persona puede consistir en contrariar sus acciones o su voluntad. Las situaciones complicadas y de difícil resolución son consideradas como desafíos. Todas las personas nos marcamos objetivos en la vida, ¿es cierto? ¿Sí o no? Nos marcamos objetivos en la vida, es decir, ser padre, tener hijos, educar a nuestros hijos, ver a nuestros hijos crecer, ir a la escuela, educarse, casarse, volver a tener hijos, ser abuelo y dejarle un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todas las personas nos marcamos objetivos en la vida. Decía un escritor cubano
que un hombre sin perspectiva es un hombre muerto. Es decir, si no tenemos objetivos en la vida, somos hombres muertos. Pero esos objetivos que nosotros mismos como hombres nos establecemos se convierten en un gran desafío para nuestras vidas. Es un desafío. Nosotros mismos nos estamos retando. Hay objetivos difíciles de conseguir que requieren un gran esfuerzo por nuestra parte. Asimismo es en el mundo espiritual. Hay también desafíos, retos, objetivos, o mejor aún, propósitos que debemos cumplir. No nuestros propósitos, sino los propósitos de Dios en nuestra vida. Por lo cual nos lleva a entender que es un desafío y cómo abordarlo en el ámbito espiritual. Durante esta semana pasada, la antepasada, Dios me estaba explicando, porque yo le decía, Señor mío, ¿y de qué manera, cómo yo puedo enfrentar espiritualmente estos desafíos? Y el Señor me dijo, mira, no te será fácil, no te va a ser fácil, pero yo voy a estar contigo. Y me llevaba con su palabra a la Biblia por medio de su palabra. Pero yo quiero que ustedes vean el criterio de Theodore Roosevelt, el presidente número 26 de la Unión, un hombre cristiano, un hombre creyente, fue creyente reformista de la iglesia reformista holandesa, un hombre que llegó a ser presidente, fue el primer presidente tan joven de los Estados Unidos, tan solo con 42 años. Ni Obama llegó a la presidencia con 48 años. Premio Nobel de la Paz, un hombre que fue coronel de la Armada, un hombre de carácter, y que decía, es mucho mejor enfrentarse a los grandes desafíos y aspirar a gloriosos triunfos, aún arriesgándose a perder, que integrarse a las filas de los mediocres que nunca se alegran ni sufren demasiado porque viven en una gris penumbra sin victorias ni derrotas. Déjelo ahí, pastor, después pasamos a las otras. Gracias. ¿Qué sucede? En Cuba tenemos un refrán popular que dice, el que no se arriesga no cruza la bahía. El que no se arriesga no cruza la bahía, solo los valientes cruzan la bahía a nado, como diciendo, el que se dispone. Si no, vamos a ser mediocre. Un hombre mediocre ni tiene victoria ni tiene derrota. No las tiene porque es que no se dispone. Ahora yo quiero pasar a la palabra. Mientras la busco acá. Yo quiero que ustedes, si son tan amables, a irles mostrando. Hoy nos vamos a mover más o menos, ¿ves? Tengo 5 citas bíblicas que más o menos están cerca una de las otras. Yo quiero que ustedes, si son tan amables, me acompañen a Segunda de Reyes 6, del 14 al 17. Y así vamos entrando ya en materia, o nos vamos adentrando en el objetivo principal del día de hoy. Cuando lo tengan, pues me dicen amén. Yo puse 6 del 8, o sea, del 14 al 17, pero si ustedes me lo permiten, para tener un mayor entendimiento, vamos a leer desde el versículo 8. Eliseo y los arameos. ¿Lo tienen? Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento.
Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí, y esto no una vez, ni dos veces, dice la palabra de Dios, sino muchas veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Es decir, las palabras que el rey hablaba en el interior de su alcoba le eran sido reveladas al profeta Eliseo por medio de Dios. Gracias, hermano. Y él dijo, versículo 13: id y ved dónde está, enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí, está en Dotán. Déjenme decirle, mis hermanos, que los arameos eran un pueblo compuesto, o sea, que habitaban en la antigua Mesopotamia, que son las tierras que actualmente ocupa Jordania, Irán, la Palestina y parte de Irán. Eran personas de guerra, eran personas despiadadas, eran personas que para ellos la muerte era un afán, porque desde pequeños estaban combatiendo con la espada en la mano. Y este ejército fue el que rodeó a Eliseo. Ahora vamos a ver una cosa que después nos va a servir para el desarrollo, la explicación de la palabra. Entonces envió allá, es decir, el rey envió un gran ejército y llegaron de noche y cercaron la ciudad, o sea, la sitiaron. Y cuando el que servía al hombre de Dios, es decir, su criado, el que le servía, se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, subrayen esta palabra: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo, versículo 17, Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea, es decir, para que el criado pudiera ver lo que Eliseo estaba viendo espiritualmente. Por eso Eliseo le decía: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque miren lo que Eliseo estaba viendo, que el criado no podía verlo. ¿Por qué? Por miedo. Ah, Señor, ¿y ahora qué haremos? Eliseo le respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo oró, le rogó al Señor, le dijo: te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento. Gracias, Señor, porque ella nos ilumina, nos enseña, nos instruye en justicia, nos redarguye. Yo te ruego, mi Dios, que tu palabra sea expuesta claramente, de una manera sencilla y transparente, y que pueda ser entendible para todos tus hijos, Señor. Y que aún a mí, Señor, que la he estudiado, también tú me enseñes en este día, Padre, que podamos salir de aquí
llenos de una enseñanza en nuestros corazones en relación a los desafíos espirituales que vamos a tener que enfrentar cada día como hijos tuyos, Señor. Comprendiendo y entendiendo de que tú eres Dios, de que tú no has perdido ninguna batalla y de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, mis hermanos, si seguimos un poquitico más adelante, en el versículo 18 dice: cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él, es decir, el Señor, los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Cuando este gran ejército llegó a Samaria delante de la presencia del pueblo de Israel, del rey de Israel, volvió nuevamente Eliseo a orar y le dijo: Señor, te ruego que abra sus ojos, los ojos de estos, para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y he aquí que estaban en medio de Samaria. Ellos no podían ver por dónde estaban avanzando, porque la ceguera espiritual que el Señor había puesto en ellos no les permitía ver a dónde ellos habían llegado. Bueno, pues habían llegado delante de la presencia del rey, desarmados, vencidos, ofendidos y avergonzados. Un ejército tan grande. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Ceguera. Ceguera. Y a veces nosotros somos como el criado. Yo lo he sido. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ¿y ahora qué hago? Hay 3 puntos claves, 3 cosas que como cristianos debemos y estamos en la obligación de hacer. Y más tarde el Señor nos las va a explicar. Yo quiero continuar porque los quiero llevar en un recorrido por la palabra para que podamos entender mejor las intenciones de Dios cuando a nuestras vidas llega un desafío. Cuando ustedes escuchen el rey de Asiria, estamos hablando también de los arameos, porque toda esa parte, acuérdense, de Siria, de Jordania, de la Palestina, de Irak y parte de Irán, era ocupado por este pueblo. Ahora, vamos a ver otro desafío grande en la Biblia. Vamos al libro de Primera de Samuel, versículo 17, si son tan amables. Y esto es un pasaje en la Biblia archiconocido. El desafío de Goliat al ejército de Saúl. Todos lo conocemos. Nos gusta este pasaje, pero quiero llamar su atención a unos aspectos en específico de este pasaje. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, vamos a empezar a leer a partir del 8. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. ¿Qué estaba haciendo Goliat? Retando, desafiando al pueblo de Dios, al ejército de Saúl. Pero no solo a Saúl y no solo al ejército de Israel, sino al Dios de los escuadrones de Israel. Este filisteo incircunciso, como lo llamó David, estaba retando al propio Dios. Quizás él no lo sabía, pero estaba retando al pueblo escogido por Dios, al pueblo de Israel. En el versículo 10, el 9 dice: si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis vuestros siervos, nuestros siervos, y nos serviréis. Versículo 10. Miren qué desafío tan grande. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel
Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Mis hermanos, esto es muy importante. Deténganse aquí. Yo quiero que su atención esté en este versículo. De nuevo, hoy los desafíos. Ustedes conocen qué tiempo el ejército de Saúl estuvo parado por miedo delante de los filisteos y delante de este gigante. No fueron 4 días, no fueron 4 horas, fueron 40 días en que este hombre, vamos a seguir leyendo para que ustedes vean. Versículo 16 del capítulo 17. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. En desafío. Mis hermanos, miren la posición de David. David no veía al gigante. Créanme que David no estaba viendo al gigante. David estaba viendo a Dios. Un poquitico más adelante, el propio capítulo 17, en el versículo 36. Miren la identidad de David en Dios. Cómo David conocía al Dios en el que él creía, el Dios en el que él había depositado toda su confianza. Y David era pastor, pastoreaba las ovejas, de allí fue sacado, de allí fue llamado para ser ungido como rey de Israel, entre todos sus hermanos, ungido por Dios. Versículo 36, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y añadió David, versículo 37, miren qué confianza en Dios. Miren quién David había depositado toda su confianza. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. David solo le dijo, ve, y que el Señor sea contigo. No, ya el Señor estaba haciendo con David. Dios nunca había abandonado a David. Dios sabía quién era Dios. Y David no tuvo miedo. David no tuvo miedo. David fue a llevarle comida a sus 4 hermanos que estaban en el ejército de Saúl, mandado por el padre. David fue desalentado por sus hermanos, por el rey, hasta por el propio Goliat fue desalentado. Pero David no vio el desaliento. David vio la presencia de Dios en su vida y creía que Dios era poderoso si lo había librado de las manos del león, de la boca del león y del oso cuando él era pastor, porque Jehová está conmigo. Así fue él contra este gigante. No vayan a pensar, él fue por la recompensa que le estaban dando al que venciera a Goliat. No, él no fue a buscar la recompensa. Él fue allí a enaltecer y a glorificar el nombre de Dios y a demostrar que su Dios era mayor que todos los filisteos, el mayor de los filisteos. Aleluya. Vamos a continuar, si me acompañan, a Jueces 7:20. Un pasaje también más que conocido por el pueblo de Dios, por los que han estudiado la palabra, por la que la estudian todos los días. Y es el llamamiento de Gedeón. A Gedeón le tocó la tarea, el desafío de vencer a un gran ejército, a los madianitas, que durante mucho tiempo, habían subyugado al pueblo de Israel. Los oprimían, los mataban, los saqueaban,
le robaban las mujeres, le robaban las reses, le robaban la otra parte de los animales, todo lo que fuera comible. Era un pueblo bárbaro. Yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos a empezar para que ustedes se den cuenta. Miren, mis hermanos. El ejército de Gedeón contó con 32,000 hombres. Así cualquiera gana una batalla. 32,000 hombres preparados, armados y que sabían luchar. Pero el Señor le dijo a Gedeón, vamos al versículo 2. El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No crea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Y bueno, le dijo, proclama oídos del pueblo, versículo 3, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galat, o sea, vuelvan a sus casas. Y 22,000 personas, dice la palabra de Dios, 22,000 personas regresaron. Es decir, de 32,000 le quedaron 10,000. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la posición de Gedeón? De duda, de temor, de incertidumbre. Y lo estaba levantando. El que estaba levantando a Gedeón era Dios. El que estaba llamando a Gedeón como juez para ese tiempo, para liberar a su pueblo del yugo de los madianitas, era el propio Dios. Pero Gedeón dudaba, sentía temor, incluso le puso pruebas a Dios. Ya eso lo hemos visto en otras ocasiones, le puso un vellón a Dios, después le volvió a poner el mismo vellón a Dios y pruebas a Dios. Y Dios en su infinito amor, porque Dios es Dios, le cumplía todas aquellas pruebas. Pero llegó un momento en que Gedeón dudaba. Dios sabía que Gedeón tenía miedo. Vamos al versículo 10, le dice, pero si tienes temor de descender, vas al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen de ti, entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta que los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Había allí un hombre narrando un sueño, un pan que descendía por la ladera, por la cuesta de una montaña. Dice, esa es la espada de Jehová, esa es la espada de Dios que caerá sobre nosotros, la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Y solo así, Gedeón se decidió a atacar a los madianitas. Qué historia más linda, pero no termina ahí. Él no fue con los 10,000 hombres. Dios aún tenía muchas sorpresas para Gedeón y le dijo, mira, para que tú entiendas, para que tú comprendas que no hay el mayor estratega militar, ni la mayor táctica militar, ni el ejército más grande del mundo que pueda oponerse a lo que yo quiero hacer con mi pueblo, porque yo soy Dios. Le dejó solamente 300 hombres. Tocaban de los madianitas a 345 hombres por cada hombre de Israel. Pero ahí no para la historia, si la seguimos estudiando. Miren, y es muy bonita. Y dividió los 300 hombres, porque ya Dios le había dicho que dividiera a esos 3 hombres en 3 compañías, que pusiera trompetas. Vamos al versículo 16. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorcha dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme y hacer lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decir, por el Señor y por Gedeón. ¿A qué estratega se le ocurre
¿A qué estratega se le ocurre ante un ejército tan bien armado, ante un ejército tan grande, esta estrategia de combate? A Dios. Dios lo tenía planeado. Porque dice la palabra del Señor que el hombre alista el caballo para la pelea, pero la victoria es de Jehová. Él se prepara, se pone su armadura, su espada, su escudo, arregla el caballo, alista el caballo para la pelea, pero la victoria es de Jehová. Jehová es el que da la victoria. Confusión y derrota de los madianitas. Versículo 19. Llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche. Cuando apenas había apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Dice que desde Seba hasta Salmuna fue grande la derrota. Fue muy grande la derrota de los madianitas. Fue muy grande. Y yo les estoy leyendo estos pasajes porque después los quiero llevar a ustedes a la conclusión y que ustedes mediten, reflexionen y reciban la enseñanza del Señor en este día. Si ustedes son tan amables y nos faltan solamente 2 citas bíblicas que vamos a ver rapidito. Josué 6:1. Josué 6:1. El capítulo 6 dice la conquista de Jericó. Déjenme explicarles, mis hermanos, porque hay que tener un poco de conocimiento, de saber algunas cosas, para saber cuán grande fue el desafío del pueblo de Israel y de Josué. Dios había dado una promesa a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Fueron infructuosos los empeños y los propósitos y todo lo que hizo Moisés para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y ahora le tocaba a Josué, que acompañó toda su vida a Moisés. Acuérdense que Josué fue uno de los espías que dieron la versión correcta de lo que habían visto. Los 2 espías, Josué y Caleb. Le tocó a Josué. Ya el pueblo, miren, y les voy a explicar un poco más. El monte Hermón está a 22 kilómetros en la ladera alta del río Jordán. El río Jordán desemboca al Mar Muerto. Es un río que en primavera crece por el deshielo del monte Hermón. Ya el pueblo de Dios había pasado al otro lado del Jordán. Fíjense que otro desafío que tuvo Josué. Pero el pueblo de Harán estaba a 25 kilómetros y dice que la porción que se abrió del Jordán fue de más de 22 kilómetros. En una época de primavera en que el hielo se derretía y crecía el Jordán. Esa fue la época, el tiempo el que el Señor escogió para pasar a su pueblo del otro lado allá del Jordán para seguir su peregrinaje, para conquistar la tierra prometida. Fíjense, de eso les estoy hablando
para que ustedes entiendan. Pero ahora vamos a ver, cuando llegan y cruzan el Jordán, tienen un nuevo desafío. Josué y el pueblo se encuentran con un nuevo desafío. Miren, mis hermanos, hay que entender que el pueblo de Israel no era un pueblo con experiencias en batalla, no era un pueblo de guerreros, era un pueblo de esclavos que habían vivido durante más de 400 años en la esclavitud y que no sabían blandir una espada, ni portar un escudo, ni tirar una lanza, ni tensar un arco, ni tirar una flecha. Y Jericó fue la primera batalla del pueblo de Israel y la primera gran victoria del pueblo de Israel para seguir avanzando y adentrándose en la tierra prometida, tal y como Dios le había prometido a Abraham, al patriarca. Entonces está Jericó. ¿Qué sucede con Jericó? Es una ciudad fortalecida, es una fortaleza, es una ciudad con muros, es una ciudad defendida, que estaba en el medio del camino, en el valle del Jordán, hacia donde estaban todos los caminos comerciales, pero además lo que era la pradera del Jordán, hacia donde estaba la tierra prometida. Y tenían ese obstáculo por medio. Y miren ustedes, versículo 1, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba, porque ellos sabían que el pueblo de Israel estaba ahí, frente a ellos. Versículo 2, el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a tu rey con sus valientes guerreros. Pero miren qué estrategia. Miren qué estrategia. Dios le había dicho a Josué, así como estuve con Moisés, una promesa de Dios, así como hice con Moisés, voy a hacer contigo. Y voy a estar contigo. Y te voy a apoyar y te voy a ayudar. Y vas a ver mi mano de poder. ¿Cómo se abrió el Jordán? A los sacerdotes que portaban el arca del pacto fueron caminando y adentrándose en el Jordán. Las aguas del Jordán fueron abriéndose. El milagro de Dios, la presencia de Dios delante. Y entonces Josué decía, bueno, pero el Señor, Josué era un hombre de oración. Josué veía a Moisés orando. Eliseo veía a Elías orando, el profeta Eliseo. Por eso eran hombres de oración. Y sabía que Dios estaba con él. Dice el Señor, versículo 3. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo haréis por 6 días. Cualquiera pensará, pero ¿para qué? Pero si lo mejor sería ahora entonces escalar los muros, penetrar por aquí, por el lugar más débil, y entonces el hombre establecerse estrategias y tácticas de combate y cómo va a vencer y cómo va. Pero Dios le dijo, no. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas, es decir, el shofar. El shofar. El mismo shofar con el que Dios llamaba a su pueblo en el desierto, agrupaba el sonido del shofar para el avance del pueblo, cuándo debían acampar, cuándo debían caminar, cuándo debían la hora de comer, cuándo debían de ir al río a buscar agua. Todo era por medio del shofar. Bueno, pues ahora le decía, toma, los sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y así fue como hizo Josué. Dice el versículo 14, y así marcharon
una vez alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Al séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día. Marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la victoria. Dice el versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Dice el versículo 21, que destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas y asnas, porque el Señor había declarado a Jericó anatema. Le dijo: no tomen de ese pueblo nada. No tomen absolutamente nada. La única que se libró fue Rahab, la ramera que había hospedado y protegido a los espías de Josué. Josué había enviado espías. Josué no se olvidó, le dijo. Dejó vivir a Rahab la ramera a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. Es decir, ella habitó en el medio de Israel hasta hoy. Les estoy hablando de un desafío puesto delante de un juez llamado por Dios, en un momento en que el pueblo de Israel no tenía otra solución. Estamos hablando de la batalla de Jericó, estamos hablando de... Mis hermanos, yo quiero que ahora ustedes me acompañen. Podría hablarles, pastor, 5 minutos puedo, si ustedes me lo conceden, mis hermanos. Miren, y quizás lo vemos como una cuestión muy simple. Léanse. Como digo yo, se los voy a dejar de tarea para la casa. Y les voy a decir dónde está para que ustedes lo busquen. Y con esto terminamos, porque quiero darle los 3 puntos principales sobre... Y es el pasaje de Elías y los profetas de Balaam. Mis hermanos, una vez Jesús le enseñaba a sus discípulos en Marcos 11, 22 al 24, y le decía: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os va a venir, y os vendrá orando. Y les decía que estaba el pasaje de Elías, después de la conquista de Primera de Reyes 18:23. Miren, porque vuelvo y les repito, la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que investigarla, hay que indagar en la palabra del Señor. Contra los que se enfrentaba Elías tenían los dioses de Baal y de Acera. Es decir, los cananitas y los feniceos tenían como dios a Baal y Acera. Elías no se enfrentó a 450 profetas dice que habían allí también 400 profetas de Acera. Acera era la diosa del mar, y Baal era hijo de él y Acera.
lo que Baal llegó a hacerse un Dios muy poderoso y él pasó a segundo término. Y entonces ya los cananitas y los fenicios, bueno, pues empezaron a obedecer más a Baal. Y allí estaba Elías frente a 480 sacerdotes. Léanse la historia. Está en Primera de Reyes 18:23. Solamente quiero decirles que el profeta Elías también oró al Señor. Se burlaba de estos sacerdotes. Se burlaba, le decía, ¿dónde está el Dios de ustedes? Y con una entera confianza en que Dios. Y le dijo, Señor, ahora te ruego, búsquenlo en la palabra de Dios. Yo quiero, por una cuestión de tiempo, explicarle 3 aspectos que son muy importantes en la vida de un creyente. Pastor, si podemos pasar a la primera lámina de... Para enfrentar los desafíos, no debemos dejarnos intimidar por los desafíos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel delante de Goliat? Se dejó intimidar. Miedo. 40 días. ¿Qué hizo Gedeón? Miedo. Tenía un gran desafío por delante, pero sintió miedo. El miedo nos detiene. El miedo nos paraliza. El miedo no nos deja hacer nada. Los desafíos vienen a nuestras vidas, y más los desafíos espirituales, porque Dios lo permite para que crezcamos espiritualmente, para que nos fortalezcamos espiritualmente. El segundo aspecto. Primero, no dejarnos desalentar, desanimar, intimidar por los desafíos espirituales. Para enfrentar los desafíos debemos confiar plenamente en Dios. ¿Qué le dijo a su criado Eliseo? No tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. Mira, los que están con nosotros. Lo que pasa es que tú no lo ves, pero los que están con nosotros son más grandes que los que están con ellos. Y oró, le dijo, Señor, abre sus ojos espirituales para que él pueda ver, para que mi criado pueda ver lo mismo que tú me estás mostrando a mí. Y entonces vio los carros de fuego, vio el gran ejército de Israel preparado para ganar ese combate. Y no solo eso, sino, ya les expliqué que siguió orando para que Dios pusiera ceguera en el mismo ejército, y después que los llevara hasta Samaria, y cuando estuvieran en Samaria, bueno, pues que le abriera los ojos para que ellos vieran dónde se encontraban, delante del pueblo de Israel en Samaria. Y tercero, para enfrentar los desafíos debemos orar constantemente. Voy a ponerme para acá, que tengo mejor visión. Una vez que creemos plenamente en el poder de Dios ante los grandes desafíos de nuestra vida, debemos volvernos en oración. Al considerar la historia de los grandes hombres, los que hemos visto hasta ahora, y mujeres que han pasado por esta tierra, podemos encontrar un elemento común en sus vidas. Tenían una vida de oración. Podemos ver cómo Eliseo siempre acudía a la oración para resolver sus problemas. Primero oró para que, ya esa parte lo vio, su siervo le abrieran los ojos. Te ruego, puedes pasar, pastor, a la última. También, bueno, descendió a los arameos. Eliseo oró para que, esa es la última. Entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan una cosa, que durante toda la historia de la iglesia, durante toda la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel ha sido desafiado espiritualmente. Que venga un desafío a nuestras vidas no debe asombrarnos, pero primero no debemos dejar que ese desafío nos vaya a desanimar, a desalentar o a intimidar o a tratar de intimidarnos. Sí, es un desafío, pero yo conozco, segundo punto, tener confianza en Dios. Yo conozco al Dios en que yo he creído, que fue el mismo Dios que cerró la boca de los leones, el mismo Dios que estuvo en el horno de fuego. Y el rey decía, pero hay un cuarto con aspecto de ángel. ¿Quién es? Si echamos solamente a 3 jóvenes.
¿Quién es el cuarto? Dios va a estar ahí con nosotros en medio de los leones, en medio del fuego, en medio de cualquier desafío espiritual, en medio de cualquier situación que nosotros podamos tener. Y el tercer aspecto, y no debe ser olvidado jamás, es que tenemos que orar. Tenemos que orar. Usted puede ser compañero, tener un compañero de trabajo y llevar 20 años trabajando con él todos los días, de 7 a 4 de la tarde. Pero si usted no habla con esa persona, si esa persona no le explica sus problemas, si usted también no le abre su corazón y le explica sus problemas, no hay una amistad, no hay una comunión. Simplemente ese es su compañero de trabajo. Pero cuando tenemos a un Dios al cual le confiamos, todo lo que tenemos, entonces nos volvemos amigos de Dios y Dios se vuelve amigo nuestro. De hecho, ya Dios lo dijo, no os llamaré más siervos, os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los voy a llamar amigos. 1, no dejarnos intimidar. 2, volvernos a Dios, confiar plenamente en Dios, en que no estamos solos ni nunca estaremos solos. Y 3, convertirnos en hombres de oración. La oración es un arma muy grande. Es conversar con nuestro mejor amigo, con nuestro Padre espiritual, con aquel que nos llamó, con aquel que nos rescató, con aquel que nos ha salvado, que nos ha cambiado la vida por completo.